Hola, bueno, una muy cálida bienvenida a toda la audiencia a este nuevo análisis a fondo. Para abrir este espacio queremos empezar de una manera muy especial, ofreciendo explícitamente una bendición divina para su día y para toda su semana de cada una de las personas que nos acompañan. Que sea una semana llena de luz, claridad y propósito para quienes nos están escuchando. Totalmente de acuerdo. Es un privilegio enorme poder compartir este tiempo. Y fíjate que siempre hay algo fascinante cuando nos detenemos a examinar textos que la cultura general cree conocer de memoria, Sí. solo para darnos cuenta de que apenas hemos rascado la superficie. Exacto, ese es exactamente el objetivo que nos reúne hoy. Tenemos sobre la mesa las notas eruditas y los comentarios históricos de dos de las Biblias de estudio más respetadas, la Holman y la Nueva Almeida actualizada. Así es. Vamos a enfocar nuestro lente analítico en el famoso capítulo 13 del Evangelio de Mateo, conocido universalmente como el discurso de las parábolas. Y bueno, la idea aquí no es repetir los resúmenes de nivel básico, sino entender el peso revolucionario y francamente peligroso que tenían estas palabras en su contexto original. Claro, el gran desafío con las parábolas es que al acercarnos a ellas desde nuestra época, es extremadamente fácil domesticarlas. Sí, reducirlas a cuentitos infantiles. Exactamente. La tendencia es verlas como fábulas morales inofensivas sobre ser buenas personas. Pero este material de origen que estamos revisando nos demuestra todo lo contrario. O sea, Jesús estaba comunicando verdades absolutas sobre la estructura del universo usando imágenes cotidianas. Agricultura, pesca. Sí, semillas, maleza. Estas historias eran increíblemente subversivas. Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por la logística del evento, porque Mateo no nos da detalles simplemente para llenar espacio. La escena inicial nos describe una aglomeración masiva a orillas del mar de Galilea. Hay tanta presión de la multitud hacia la playa que él tiene que tomar la decisión táctica de subirse a una barca, alejarse de la orilla y sentarse ahí para enseñar desde el agua. Y fíjate que ese detalle geográfico es brillante cuando consultamos los comentarios históricos. La tradición y los estudios apuntan a que este evento ocurrió en lo que hoy se conoce como la Ensenada de las Parábolas. Espera, ¿es un lugar real con ese nombre hoy en día? Sí, no era una playa plana y cualquiera. Es una formación geológica en forma de herradura, un verdadero anfiteatro natural. Las notas nos explican que la acústica ambiental ahí es tan excepcional que una voz proyectada desde el agua rebota y se amplifica hacia la colina. ¡Wow! Podía dirigirse a cientos o miles de personas sin siquiera tener que gritar. Es usar la arquitectura del paisaje a su favor de una forma magistral. Pero el contraste entre ese medio de transmisión tan abierto y el método del mensaje es lo que genera fricción. Totalmente. Los discípulos lo notan. Se acercan y le hacen la pregunta que probablemente todos en esa colina estaban pensando. ¿Por qué les hablas por parábolas? Exacto. Si el mensaje es vital para la humanidad, ¿por qué codificarlo en historias sobre granjeros? Y esa pregunta nos lleva directo al núcleo de este capítulo. Las notas de estudio desglosan la respuesta de Jesús, revelando un doble propósito. En primer lugar, él dice que a los discípulos se les ha concedido conocer los misterios del reino. Los misterios. Sí, pero la palabra griega es mysterion, y es crucial aclarar que en este contexto, un misterio no es un enigma sin solución o un truco de magia. Claro, no es un rompecabezas para frustrar a la gente. Para nada. Un mysterion es un secreto divino, un plan cósmico que estuvo intencionalmente oculto, pero que ahora está siendo revelado abiertamente a quienes tienen la disposición interna de recibirlo. Pero la otra cara de la moneda, en esa respuesta, es mucho más severa, porque al mismo tiempo que revela, también oculta. Cita al antiguo profeta Isaías, hablando de un pueblo que viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Es como si la parábola fuera una prueba de diagnóstico para el corazón. Funciona exactamente como un filtro divino. Las fuentes subrayan esto con mucha fuerza. Dios utiliza este método para confrontar la dureza de corazón. Si alguien en esa multitud estaba ahí solo por entretenimiento... ¿Buscando ver un milagro fácil? Exacto. Escuchaba la historia de un sembrador y se iba a su casa pensando, bueno, qué anécdota tan banal sobre agricultura. El juicio sobre esa indiferencia es dejarlos en su propia ignorancia. Lo cual significa que exige una respuesta activa. Quien escucha tiene que querer cavar.
Y eso nos lleva a la primera historia, el paradigma de todas, la parábola del sembrador. No hace falta detenernos mucho en los 4 terrenos, el camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. Lo verdaderamente impactante aquí está en los números. Absolutamente. Y es en la descripción de esa buena tierra donde el contexto del primer siglo cambia nuestra percepción. Mateo registra que la semilla rinde a 100, a 60 y a 30 por 1. Claro, para una sociedad moderna con agricultura industrial y fertilizantes químicos, escuchar sobre una gran cosecha suena normal, pero para campesinos de subsistencia en Galilea, esas matemáticas sonaban distintas. Totalmente distintas. Las notas de la Holman aportan una claridad asombrosa aquí. La agricultura en la antigua Palestina era precaria. Suelo rocoso, falta de agua, un rendimiento considerado normal, o sea, el estándar para sobrevivir el invierno, era de apenas 5 a 15 veces lo sembrado. ¿Solo de 5 a 15? Sí, ese era el promedio. Entonces, cuando Jesús lanza cifras como 30, 60 o 100 por 1 delante de trabajadores del campo, no está hablando de usar un mejor arado. Está hablando de algo estadísticamente imposible. Era la reacción natural pensar que exageraba. Pero la hipérbole es el punto teológico. Estaba describiendo un milagro absoluto. Si escuchaban sobre un rendimiento del 100 por 1, sabrían inmediatamente que los cielos mismos habían intervenido. ¡Wow! Ilustra que la palabra del reino en un corazón receptivo produce una transformación sobrenatural, una cosecha que desafía la lógica. Es una disrupción total del orden natural. Pero aquí es donde la narrativa da un giro interesante. Si el reino tiene un poder tan arrollador y milagroso, ¿por qué el mundo sigue plagado de maldad? ¿Por qué no arrasa con lo malo de un golpe? Y esa tensión nos lleva directamente a la parábola de la cizaña, o el trigo y el joyo, como detallan las notas de la versión Almeida. Es una respuesta narrativa brillante al problema del mal. La historia plantea que un propietario siembra buena semilla, pero en la oscuridad un enemigo se infiltra y sabotea la tierra sembrando maleza. Y cuando los trabajadores la notan, sugieren arrancar la maleza de inmediato. Pero el dueño ordena que dejen crecer ambas cosas juntas. Para alguien que no conoce de agricultura parece un pésimo consejo. Pero los comentarios profundizan en la botánica y dotan a la historia de un tono casi de thriller de espionaje económico. Así es. El término griego preciso es cisanión. No es un simple pasto. El cisanión es una maleza venenosa. Y el peligro táctico es que, en sus primeras etapas, es visualmente idéntica al trigo. O sea, un camuflaje botánico perfecto. Perfecto. Ni el agricultor más experimentado puede distinguirlas hasta que llegan a la madurez. Pero el problema real ocurre bajo la tierra. Las raíces del cizañón son increíblemente agresivas y se entrelazan con las del trigo. Arrancarla destruiría todo. Exacto. Resultaría en la destrucción colateral de la cosecha buena. Por eso la orden inquebrantable de esperar. Pero fíjate en el contexto legal. Las fuentes históricas documentan que sembrar cizañón en el campo de un rival era un método real de venganza. La legislación romana tenía estatutos que prohibían y castigaban esta práctica. Imagínate, cuando la multitud escuchó esto, no pensaron en un cuento inocente. Pensaron en tácticas de mafia agrícola. Entendían que era una declaración de guerra. Y a nivel teológico, responde a la expectativa de la época. Muchos esperaban que el Mesías trajera un juicio instantáneo con fuego y espada. Querían arrancar toda la cizaña romana del imperio en ese instante. Así es, y la respuesta de Jesús es un llamado a la paciencia cósmica. Los hijos del reino y los del maligno coexistirán en el mismo espacio. El juicio final, la separación definitiva, se retrasa deliberadamente por misericordia divina. Ese concepto de paciencia nos conecta con las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura. Ambas comparten el contraste entre un comienzo diminuto y un resultado masivo. Empecemos por la mostaza. En la cultura judía antigua, la semilla de mostaza era el modismo clásico para la cosa más diminuta imaginable. Pero en Palestina, esa semilla casi invisible crecía hasta convertirse en un arbusto inmenso, alcanzando hasta 3 metros o más, lo suficiente para que las aves anidaran en sus ramas. El contraste visual es fuertísimo. El reino no inicia con ejércitos, empieza con 12 seguidores de clase trabajadora. Parecía tan insignificante que el Imperio Romano pensó que podía aplastarlo.
pero su diseño es expandirse. Ahora, mientras la mostaza ilustra la expansión visible, la parábola de la levadura lleva ese principio hacia lo invisible. Una mujer esconde levadura en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fermenta. Y el uso de la levadura es fascinante si conocemos el trasfondo. En el judaísmo antiguo, la levadura no es algo positivo. No, para nada. Es un símbolo persistente del pecado que se infiltra, como en la fiesta de los panes sin levadura. Usarla aquí como símbolo del reino es subversivo. Es una inversión brillante del símbolo. Jesús toma un elemento que ilustra la penetración del mal y lo redime para ilustrar el poder silencioso e imparable de la gracia de Dios actuando en el mundo, trabajando desde adentro hacia afuera. Y de nuevo, mirar las proporciones matemáticas es vital. Sí, las notas explican a qué equivalen 3 medidas de harina. Y no estamos hablando de hacer unos panecillos caseros. Para nada. Las fuentes especifican que corresponden a casi 39 litros de harina. Una mujer podría hornear pan suficiente para alimentar a unas 100 personas en una aldea. Es una producción a escala industrial. Es monumental. El mensaje es claro. La influencia inicial del reino puede parecer oculta, trabajando en la sombra, pero su capacidad para fermentar y transformar todo lo que toca es inagotable. Y cuando alguien comprende ese valor monumental, la reacción lógica es radical. Eso nos introduce al tesoro escondido y la perla de gran valor. Son historias sobre el valor incalculable. En la primera, alguien encuentra un tesoro por accidente en un campo y va y liquida absolutamente todo lo que posee para comprar ese terreno. Y la parábola de la perla presenta a un comerciante experto. A diferencia del hombre del campo, este comerciante busca incansablemente. Pero cuando sus ojos se posan en esa única perla, la reacción es idéntica. Vende todo su patrimonio para adquirirla. Lo que siempre me resulta impactante de esto, y que las notas resaltan, es la disposición emocional. Quedarse sin nada debería ser una experiencia aterradora. Sin embargo, el texto subraya que el hombre va gozoso, lleno de alegría, a vender todo. Porque han comprendido la economía del reino. Renunciar a las seguridades del mundo no es una pérdida dolorosa. Se presenta como la inversión más brillante del universo. Soltar el resto de las cosas se siente como soltar baratijas para abrazar algo eterno. Es un reajuste completo de prioridades. Pero el capítulo no nos deja solo en esa alegría. Avanza hacia un desenlace muy solemne con la parábola de la red. Jesús vuelve a abordar el juicio final, pero ahora abandona la agricultura y usa un lenguaje para los pescadores galileos. Cambia hacia el agua usando la imagen de una red barredera, o saguené en griego. No es una pequeña red de mano, es una enorme red de arrastre pesada que barre indiscriminadamente el fondo del lago. Atrapa absolutamente todo. Todo. Peces comestibles, impuros, basura, escombros. No hay selección posible en el agua. La separación ocurre única y exclusivamente cuando la red es arrastrada hasta la orilla. Y ahí es donde se separan. Exacto. Los pescadores se sientan y examinan la captura. Las notas de estudio hacen énfasis en que Mateo no suaviza la interpretación aquí. La aplicación al fin del mundo es gráfica. Los ángeles separarán a los justos de los malvados y el destino de estos últimos es una advertencia sombría que habla del horno de fuego, el lloro y el crujir de dientes. Le da un peso aplastante a todo el discurso. Tras entregar este vasto panorama, Jesús se vuelve hacia sus discípulos para evaluarlos. Les pregunta si han entendido, responden afirmativamente, y es ahí cuando les otorga un título muy particular. Los llama escribas instruidos en el reino de los cielos. En la sociedad judía, los escribas eran la élite intelectual. Al transferir este título a pescadores, Jesús hace un cambio de guardia monumental. Les dice que pueden sacar de su tesoro cosas nuevas y viejas. Tienen las llaves de ambos archivos. Exacto. La capacidad de honrar el tesoro viejo, el Antiguo Testamento, y tejerlo con el tesoro nuevo de la revelación de la gracia. Es un clímax narrativo de empoderamiento. Pero luego la historia choca de frente contra la fría realidad humana. El capítulo cierra describiendo el regreso de Jesús a su ciudad natal, Nazaret. Y la recepción es devastadora. Es una transición dolorosa. Entra a la sinagoga, expone con sabiduría, pero el asombro se convierte en ofensa. Y el análisis sociológico de las Biblias de estudio es indispensable aquí. Es la demostración de que la familiaridad engendra ceguera. Los vecinos juzgaban su pedigrí. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero?
Conocían a su familia, a María, Santiago, José, Simón, Judas. Creían tener un mapa completo de quién era él. Y sobre esa palabra, carpintero, nuestra imaginación occidental siempre lo sitúa en un taller limpio haciendo mesas, pero la arqueología y el idioma original dibujan un cuadro laboral mucho más duro. Profundamente diferente. El vocablo griego es texton, y aunque puede ser alguien que trabaja la madera, los expertos aclaran que en la Galilea del primer siglo, un tectón era primordialmente un albañil, un constructor o un cantero. No un artesano de madera fina. No, la buena madera era escasa. Las casas se levantaban picando piedra, lo que significa que Jesús probablemente pasó años rompiendo y cargando bloques de piedra bajo el sol. Era un trabajador manual de la clase obrera más ruda. Lo cual hace que el rechazo sea aún más punzante. Sus vecinos ven al hombre con manos agrietadas y sus prejuicios de clase les impiden procesar que este cantero sea el portador de los misterios del universo. Esa presunción creó una coraza impenetrable. El registro cierra diciendo que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, validando que ningún profeta carece de honra, excepto en su propia tierra. Es ver cómo se cumple la parábola del sembrador en tiempo real. Nazaret fue el camino de tierra pisoteada donde la semilla rebotó y fue arrebatada por el orgullo. Para resumir, hemos viajado desde la inmensidad cósmica del juicio final hasta la íntima realidad de la incredulidad humana. Si conectamos esto con el panorama general, nos deja una interrogante ineludible. Las parábolas fueron diseñadas como un espejo para el corazón. Vivimos en una era donde todo es ruido y superficialidad. Cuando nos encontramos hoy con ideas profundas escondidas en la información cotidiana, la pregunta es, ¿estamos escuchando simplemente el ruido de la superficie o tenemos los oídos listos para percibir el misterio? Una pregunta tremenda que invita a la reflexión profunda. Agradecemos inmensamente a todas las personas que nos han acompañado en esta exploración detallada. Y bueno, tal y como lo mencionamos al inicio, nos despedimos con alegría declarando explícitamente que Dios bendice a todos los oyentes. Hasta el próximo análisis a fondo.